Hola, oyente, me complace saludarte. Mi nombre es Juan y actualmente resido en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente tengo trabajos temporales, o sea que changas, para poder subsistir, pero por muchos años fui un futbolista profesional. Jugaba como delantero y tenía la doble ciudadanía argentina y española, lo cual me permitía jugar en ambos países. Aunque no fui un jugador de gran renombre, jugué en equipos de la Liga Argentina y en equipos de segunda y tercera división en España. A pesar de que no alcancé el éxito deseado, el fútbol me permitió vivir decentemente, ahorrar dinero y posteriormente trabajar en un canal catalán como comentarista de fútbol, lo que en España llaman tertuliano. Sin embargo, la vida me dio un giro inesperado y, en un control de tráfico de la policía, fui detenido de manera injusta en una investigación relacionada al tráfico de drogas. Aunque fui liberado inmediatamente por la policía luego de interrogarme ya que yo no tenía ninguna relación con ese tipo de actividad ilícita. Como te decía, yo nunca tuve nada que ver con eso. Me habían detenido injustamente porque se equivocaron de argentino. A pesar de ser completamente inocente, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo extraño había sucedido durante mi detención. Cada noche después de eso tuve sueños terroríficos y recurrentes en los que sombras oscuras y monstruos extraños me perseguían, causando que despertara sudando y lleno de miedo. Estos sueños me acompañaron cada noche, y era imposible para mí deshacerme de esta sensación de inquietud y angustia. Incluso cuando estaba despierto, sentía que algo maligno me acechaba, y esto afectó muchísimo a mi vida cotidiana, causando que me volviera cada vez más paranoico y temeroso. Una semana seguida sufriendo de estos sueños terroríficos y esta sensación constante de inquietud me llevó a un estado de angustia terrible. Me sentía cada vez más desesperado y afectado por estos problemas, así que decidí buscar ayuda de algún profesional. Ese mismo día conseguí una cita con un psiquiatra que estaba dispuesto a ayudarme. Durante la entrevista, el psiquiatra me hizo preguntas sobre mis síntomas y sobre mi detención injusta y, luego, me sugirió que podría estar sufriendo de alucinaciones debido al estrés y la presión que experimenté durante mi detención. Aunque, honestamente, yo no estaba convencido de esta explicación. Tenía la sensación de que había algo más detrás de mis pesadillas y esta sensación constante de inquietud. Era como si algo o alguien me estuviera persiguiendo desde el otro lado de la vida. Me sentía como si estuviera siendo la presa en una constante caza y huyendo de algo que desconocía, y esto me causaba una gran ansiedad y estrés. El psiquiatra me recetó algunos medicamentos para ayudar a mitigar estos síntomas, pero no podía deshacerme de la sensación de que había algo más allá de lo que se podía explicar. Desesperado por encontrar una explicación a mis obsesiones y síntomas, me adentré en el mundo del esoterismo en busca de respuestas. A pesar de haber seguido las recomendaciones del psiquiatra y haber tomado los medicamentos recetados, mis Kempalschens y sueños recurrentes nunca habían desaparecido por completo. Sentía que me estaba volviendo cada vez más loco y necesitaba encontrar una solución. Así que busqué la ayuda de brujas, videntes y adivinos a quienes les conté mi historia y mis problemas. Fui a ver a varios de estos practicantes del esoterismo, que me recomendaron a su vez a otros, en busca de una solución a mi problema. Sin embargo, lo que encontré fue aún más aterrador de lo que había imaginado. Los videntes y adivinos me daban respuestas cada vez más inquietantes y extrañas, y sentía que me estaba sumergiendo cada vez más en un mundo oscuro y desconocido. Finalmente, después de buscar ayuda en varios esoteristas, conseguí una cita con un vidente chileno que había tenido que exiliarse durante el régimen de Pinochet. Este hombre me aseguró que podía ver cómo se habían originado mis problemas y me explicó que un dios antiguo y olvidado por las grandes mayorías había sido invocado por una secta altamente ocultista y secreta. Según él, alguno de los miembros de esta secta podría conocerme y tener algún tipo de rencor hacia mí y, como consecuencia, habían ofrecido mi vida como sacrificio a ese dios perverso, utilizando la pérdida de la razón como medio para que yo mismo me quitara la vida. Sin embargo, debido a que en el interrogatorio la policía se dio cuenta de mi inocencia, falló el sacrificio. Entonces, para completarlo, hicieron que espíritus y demonios me persiguieran constantemente para que yo mismo me entregara al sacrificio final, para que fuera solito al matadero.
Aún sabiendo lo que estaba pasando, no sabía cómo vencer ese maleficio. El vidente chileno me dijo que debía contactar a esta persona, pero yo no tenía la más mínima idea de quién era. Sentía que me habían emboscado en una especie de trampa y que cualquier movimiento que hiciera sería el que me llevaría a mi final. A partir de ese momento viví con un miedo constante a que cada paso fuera el último, sentía que estaba viviendo en una constante tensión y alerta. ¿Sabes lo desagradable que es sentirse así? Era más que miedo, era terror. Cada ruido y cada sombra me hacía mirar por encima del hombro cuando caminaba por las calles, siempre esperando el momento en que las sombras me atraparan finalmente y me llevaran al otro lado. No podía concentrarme en nada, no podía disfrutar de las cosas simples de la vida, sentía que cada minuto de cada día estaba luchando contra algo que no podía vencer. Y no era solamente en la calle donde sentía esta constante sensación de inquietud y peligro. Incluso estando a solas, en mi hogar o en lugares que deberían ser seguros, podía sentir la presencia de algo inquietante, como si algún espíritu estuviera cerca, esperando pacientemente a que cayera en sus garras. El miedo me acompañaba en todo momento, no importaba dónde estuviera. La oscuridad, especialmente, se había convertido en una fuente de temor aberrante, sentía que cualquier cosa podría salir de ella y atacarme en cualquier momento. No podía relajarme ni descansar, siempre estaba alerta y en guardia, esperando el próximo ataque. Era como si algo me estuviera acechando constantemente, y el pensar en ello me causaba una gran cantidad de ansiedad y estrés. Pasaron los años y, a medida que el tiempo pasaba, comencé a aceptar que nunca podría escapar de mi destino. Siempre estaría huyendo, siempre estaría con la paranoia de que en cualquier momento, el final podría llegarme. Por eso volví a Argentina, tratando de rehacer mi vida en capital. Mi existencia estaba marcada por el miedo y la desesperación, esperando el momento en que finalmente fuese reclamado por el otro lado. A pesar de haber tratado de seguir adelante, mi vida se convirtió en una constante lucha contra el miedo y la ansiedad, esperando el día en que finalmente llegue mi fin. Un día recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Al abrir el correo electrónico, mi corazón latió con fuerza al ver quién era el remitente. Era el arquero del equipo español al que le había marcado 4 goles en un partido hacía 1000 años. El encuentro había sido uno de los mejores de mi carrera, pero para él había sido un desastre, ya que debido a esa actuación perdió la titularidad y nunca más pudo jugar profesionalmente, arruinando su carrera. En el mensaje que me envió, me explicó que había conocido a una secta y que, lleno de ira y deseos de venganza, había decidido darme en sacrificio a un dios antiguo y olvidado, buscando destruir mi vida de la misma manera en que yo había destruido la suya. Mi mente comenzó a dar vueltas mientras trataba de procesar esta revelación aterradora, sabiendo que todo lo que había sufrido en los últimos años había sido causado por una venganza malévola. Mi vida se había vuelto un infierno debido a las acciones de un hombre resentido, y ahora estaba en una lucha constante por sobrevivir y escapar del maleficio que me había sido lanzado. Un párrafo de lo que aquel perverso escribió fue lo siguiente: Juan, quiero que sepas que fui yo quien te echó la maldición. Te hice pagar por lo que me hiciste a mí. Ahora, el Dios antiguo y olvidado al que invoqué se ha saciado con tu vida y yo me siento satisfecho con la venganza que obtuve. Disfruta, si puedes, el resto de tu vida, sabiendo que fue gracias a mí que te la arruiné. Sentí una sensación de impotencia y rabia al saber que mi vida había sido arruinada por una venganza tan desmedida. Aunque no podía hacer nada para cambiar lo que había sucedido, decidí no dejarme vencer por el miedo y seguir adelante con mi vida, con la esperanza de encontrar algún día una manera de superar esta maldición y tener, por lo menos, un final menos amargo. Una venganza así salida por recibir 4 goles me parecía increíble. Tan increíble como aquel Dios que buscaba llevarme al supremo abismo del mal con el terror después de un arresto injusto.